La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Comienza Ven y Verás, el programa vocacional del Seminario Mayor de Toledo en Radio Santa María, el rincón semanal que testimonia que todavía hoy sigue resonando en corazones jóvenes la voz del Maestro que dice: ven y sígueme. ¿Y tú? ¿A qué esperas? El que les habla es Pablo. En el control de sonido está Jesús. Y a mi lado, hoy por ser un día tan especial, día de San José, se encuentran Javier, Juan y Fernando. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz Pablo. día de San Hola, José. Pablo. Feliz día. Igualmente, Pablo. Hoy Igualmente. es un día muy festivo en el seminario, ¿verdad? Sí, Y un día grande. Eso es, día de San José. Patrono de las vocaciones de la y Iglesia. de la Iglesia Universal, eso es. Bien, pues vamos a dar comienzo a este programa tan especial en el que vamos a contar con la entrevista de un invitado muy especial, don José Ignacio Munilla Aguirre. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo. Tú eres el rostro visible del Padre invisible. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista de los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, don José Ignacio Munilla Aguirre, arzobispo de San Sebastián, que estuvo en nuestro seminario hace 2 días justos para impartir una conferencia con motivo de las jornadas de pensamiento católico. Muy buenas tardes, don José Ignacio. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. Bien, pues tenemos esta tarde también a Fernando, a Javier y a Juan como contertulios en esta entrevista. Y bien, Fernando quería comenzar la entrevista con una pregunta. Buenas, monseñor. Muy buenas. En primer lugar, pues queríamos empezar preguntándole, en este contexto que estamos del mes de marzo, ahora que vendrá San José, que celebramos el día del seminario, pues la resonancia que tiene en el corazón de un obispo el problema actual de la falta de vocaciones y cómo un obispo vive este problema, ¿no?, de las vocaciones sacerdotales en especial. Bueno, pues yo creo que en el corazón de un obispo ese tema ocupa un lugar muy central, muy central. Yo creo que, por otra parte, tiene que ser algo que sea objeto de profunda preocupación, pero tampoco de angustia, O sea, ahí hay un equilibrio que tiene que ser un don del Espíritu, porque es cierto que si nosotros amamos a la Iglesia, el Señor la ama mucho más, y Él tiene un deseo, una providencia hacia la Iglesia, pues que seguro, ¿no?, que tiene unos caminos concretos para cómo suscitar los dones que la Iglesia necesita. Pero bueno, tenemos una certeza grandísima de que el Señor quiere más sacerdotes y más santos para la Iglesia, con lo cual uno quiere lo que el Señor quiere y tiene una certeza muy grande que eso es voluntad de Dios, ¿no? Y por eso pues un obispo piensa siempre bajo ese criterio de qué manera pues los discernimientos vocacionales se pueden suscitar mejor. Por ejemplo, pues cuando un obispo piensa en la importancia de cuidar el sacramento de la penitencia y de cuidar
los acompañamientos espirituales, la dirección espiritual, siempre piensa que como estos elementos que son un bien para todo el pueblo de Dios, al mismo tiempo son un instrumento muy importante para dar pasos previos para suscitar discernimientos vocacionales, ¿no? Si no hay una celebración del sacramento de la penitencia bien hecha, ¿cómo va a haber pues un acompañamiento espiritual? Si no hay un acompañamiento espiritual, ¿cómo va a haber pues una posibilidad de vocaciones sacerdotales? Un obispo, obviamente, aunque tiene pues una preocupación por el conjunto de toda la pastoral, sí que es verdad que de una manera un poco más específica piensa en esta clave vocacional, sin anular las demás claves, por supuesto. Y don José Ignacio, ¿cuáles serían las líneas fundamentales de esa pastoral vocacional? Bueno, yo creo que hay una línea clave, que es el Señor el que llama, y tenemos que educar en la fe cristiana, siempre abiertos desde la infancia, desde la adolescencia y luego desde la juventud, siempre abiertos a que un cristiano es alguien que tiene que ir descubriendo lo que Dios quiere de él. A mí me suele gustar con los jóvenes repetir que nosotros no somos inventores, que somos descubridores. Y hay una diferencia esencial entre ser inventor y descubridor. El inventor saca algo que no existía y que se lo ha sacado él de su subjetividad, ¿no? Pero el descubridor, cuando uno descubre América, no inventa América, no, la descubre. América estaba ahí, antes de que él llegase allá. Nosotros no inventamos nuestra vocación, la descubrimos. Y eso creo que es bueno en la catequesis, desde el primer momento, pues sembrarlo, para que todo cristiano nazca y crezca preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has pensado para mí? Me parece una clave determinante a la hora de poner la pastoral, los cimientos de la pastoral vocacional. Luego a esto ya démosle otros elementos, por ejemplo, pues el elemento del testimonio sacerdotal, porque es verdad que la vocación la da Dios, y esa pregunta del Señor, ¿qué quieres de mí? Es Él el que no las responde, pero obviamente hay referentes. Uno necesita tener referentes en su vida, porque si el Señor le puede llamar a ser sacerdote, la pregunta que surge es: ¿qué es el sacerdote? Como como don Antonio, como don Luis, que yo le conozco y tengo una referencia de cómo es un sacerdote, ¿no? Entonces el testimonio sacerdotal es determinante para poder contestar a la posible llamada o pregunta del Señor sobre nuestro compromiso vocacional. Bien, don José Ignacio, muchas gracias. Y también podría darnos, aunque sea unas breves pinceladas sobre su vocación y cómo el Señor le fue llamando. Bueno, en mi caso, te voy a decir que mi vocación fue bastante repentina, fue bastante repentina. Cuando yo llegué al seminario de Toledo, por cierto, como bien sabéis, ¿no? Allá con mis 17 años, todavía sin cumplir 18, pues yo tenía una gran curiosidad por saber cómo había sido la vocación de los demás. Y me acuerdo que las primeras semanas yo les preguntaba a los compañeros de clase: ¿y tu vocación cómo ha sido? ¿Y la tuya cómo ha sido? ¿La tuya cómo ha sido? ¿No? Porque yo decía, ¿habrá sido parecida a la mía? Y descubrí allí que no, que cada uno tenía su itinerario único y repetible, que no había dos vocaciones o dos tipos de llamadas iguales. Eso también es así de cierto, ¿no? Y bueno, pues descubrí que había compañeros que habían tenido una llamada vocacional desde pequeñitos, etcétera, otros con un largo discernimiento, y me di cuenta que yo había tenido pues una vocación de esas un poco al estilo San Pablo, de tirarme del caballo así de repente, ¿sabes? Y dije, pues será que yo soy un poco más duro de mollera, y el Señor tuvo que tirarme del caballo, si no yo no me enteraba, porque yo la verdad es que no había tenido conciencia jamás, ¿no?, de haber sido llamado. Y fue pues un año antes de ir al seminario, cuando en el contexto al finalizar los ejercicios espirituales, ni siquiera dentro de ellos, sino que al finalizar los ejercicios, bueno, pues sentí esa llamada del Señor que me descolocó totalmente las cosas, ¿no? Pero que me di cuenta de que si no le decía al Señor que sí, pues eso tuvo lugar en pocas horas, en muy pocas horas. Y es que me di cuenta que si yo no le decía al Señor que sí, no iba a ser capaz de mirarle a los ojos sin retirar la mirada. Y bueno, pues dije que sí, y aquello me puso patas arriba,
pero desde entonces, gracias a Dios, no he vuelto a dudarlo, no he vuelto a dudarlo. Y bueno, pues así, os cuento brevemente la anécdota de que terminaron los ejercicios y el sacerdote que dirigía aquella tanda de ejercicios fue en Urnieta, en una casa aquí de ejercicios, aquí cerca de San Sebastián. Se le ocurrió pues repartirnos a los ejercitantes un papelito en blanco y un boli para que escribiésemos pues como los compromisos de ejercicios, ¿no? Y él puso allí pues un brasero con carbones encendidos delante del altar, y en el ofertorio teníamos que escribir eso y levantarnos y quemarlo allí, ¿no? Y yo veía que mis compañeros iban escribiendo cosas, que se levantaban y lo iban entregando, y yo decía, pues yo, a mí no se me ocurre qué poner, no sé, decía, a misa ya voy, y el rosario ya rezo, ¿y qué voy a poner? No sé, luego igual no lo cumplo, yo qué sé, ¿no? Y me acuerdo que me quedé el último, con un poquito de nerviosismo, si yo soy el último. Entonces, como no sabía qué poner, me acuerdo que lo entregué en blanco y que firmé José Ignacio. Y dije, Señor, lo que tú quieras. Y puse José Ignacio y no puse nada más. ¿No? Bueno, eso fue a eso de media tarde. Y cuando yo llegué a casa, pues por primera vez en mi vida, ¿no? Me vino de una manera contundente, ¿no? Esa idea que jamás me había pasado por mi corazón, y me di cuenta de que dije, pero si yo he firmado José Ignacio, y yo entrego este papel en blanco, pero bueno, ¿esto va a ser verdad o qué? Y bueno, pues así fue, y yo se lo dije a mi madre, y además ese día, el día siguiente era mi cumpleaños, ¿no? Y se lo dije a mi madre y pim pam fuera, O sea que mi vocación fue un poco repentina, y supongo que el Señor lo tuvo que hacer así, pues porque yo igual era un poco demasiado sordo, y Él no conseguía comunicarse conmigo de otra manera, Pero cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, pues hemos tenido pues un tipo de discernimiento, que no creo que haya vocación mejor ni vocación peor, ¿sabes? Las formas son contingentes. Lo importante es que el Señor se las suele valer Él para salir al encuentro. Ciertamente. Y don José Ignacio, ¿qué consejo daría a los que ahora estamos en este proceso de formación, pues para un día llegar a ser sacerdotes? Bueno, pues yo el consejo que os daría es que seáis conscientes del don que tenéis entre manos, ¿no? Qué regalazo, ¿no? Qué regalazo el tener este tiempo de intimidad con el Señor, ese tiempo para la preparación. Yo os voy a decir que recuerdo los años de seminario, los recuerdo como la época de oro de mi vida, la época de oro, No quiere decir que posteriormente yo no haya sido feliz, creo que he sido feliz como sacerdote, como obispo, pero vamos, que aunque no haya sido feliz, sí que puede distinguir una época de oro en su vida, ¿no? Y para mí fue el seminario, para mí fue un regalazo tener todo ese tiempo de preparación, de lectura, de oración. Fue un regalazo el poder tener compañeros pues más maduros que yo, que tiraban de mí para arriba. Creo que también es muy importante que uno en el seminario intente arrimarse a buenos árboles para que le cobije buena sombra, acercarte a compañeros que sabes que tiran de ti para arriba, Y bueno, yo me considero un privilegiado en los compañeros que tuve, y cuánto recibí de ellos. Yo eso es el consejo que os daría, ¿no? Ser conscientes de qué gran regalo es tener este tiempo en tu vida, y ser santamente avaros, ¿no? Avaros con el tiempo y con esta oportunidad que Dios nos da. Muchas gracias por su consejo, don José Ignacio. Un poco cambiando de tema, hoy en día que vivimos la era de la telecomunicación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, vemos como muchas personas están prácticamente inducidas en este tema, en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter. ¿Usted qué nos podría decir sobre qué nos jugamos en el uso de las redes o en la marginación de las redes sociales, y alguna clave de evangelización que podemos hacer en estos medios? Ya como usted, por ejemplo, tiene su página de Facebook o de Twitter, o también luego con la radio, ¿qué nos podría decir? Bueno, vamos a ver. Yo os voy a decir que más de una vez he pensado que yo he tenido la suerte de haberme formado, de haberme educado, de haber estudiado en unos años en los que todavía esa revolución tecnológica no había llegado. Creo que tuve suerte de eso, porque esto tiene sus pros y sus contras, y entonces hoy en día, con esta revolución tecnológica, tenemos el peligro de picotear.
de picotear en estilo un poquito de aquí, un poquito de allá, es un poco googleando, ¿no? Uno se mete en Google, luego un poquito de Wikipedia, un poquito, o sea, y entonces uno no termina de leer un libro en condiciones, ¿no? O sea, y se acostumbra un poco a mariposear y no termina. Yo tuve la suerte, al principio no me di cuenta, al principio dijo, qué pena que tengo todos los apuntes. Si hubiese venido el ordenador un poco antes, tendría todo informatizado en vez de tener todo papeles. Fíjate, ahora me doy cuenta, qué suerte tuve que entonces no estaban los ordenadores. O sea, ahora me doy cuenta después, Cuando terminé la carrera dije, ay, qué pena que no ha llegado un poquito antes los ordenadores, porque tendría todo informatizado. Y ahora digo, pero qué suerte tuve, ¿no? Que no tuve ese riesgo, porque creo que ese es un riesgo muy grande, de que pues la tecnología te lleva a picotear. Yo os aconsejaría a vosotros que en este tiempo os apoyéis al máximo en el libro puro y duro, o sea, en el libro, o sea, y que comáis chuleta, que no picoteéis, o sea, una chuleta pero bien gorda, ¿sabes? ¿No? A por ella, ¿sabes? No voy hasta aquí picoteando allí. De esas que hay en el País Vasco, ¿no? Eso. Nada de chuches, ¿sabes? No, porque nosotros un poco de chuches, ¿sabes? No, y eso es verdad, ¿no? Y luego es cierto que cuando uno ha tenido una formación buena y tiene las espaldas cubiertas y el suelo lo tiene firme, pues entonces sí que se puede permitir pues el surfear, ya pues en la tabla de surf, en ese tipo de comunicación rápida de que el Twitter, el Facebook y lo que haga falta. Pero ese surfeo yo creo que se puede hacer cuando uno ha tenido esa formación básica. Cuando no lo ha tenido, ese surfeo es un problema, porque estás más tiempo debajo de la tabla que encima, ¿sabes? Sí. Entonces, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, pero yo creo que en un primer momento tiene que haber pues una priorización de la formación profunda, de la lectura profunda, etcétera. Y en un posterior momento, ya en el momento de salir al mundo, ¿no?, y de ser sacerdote, ¿qué consejo daría para la actual evangelización en esta sociedad tan desvinculada, pues tan lejana a Dios? Bueno, creo que este momento es un momento en el que es muy importante el tú a tú, o sea, los acompañamientos personales. Creo que precisamente pues el Señor nos dijo, id y echad las redes, ¿no? Vale, pero igual también hoy en día hay que decir, vete y echa la caña, o sea, no te digo ya las redes, sino echa la caña, en el sentido que hay un tú a tú, hay un encuentro personal. Yo creo que nuestro nuevo estilo de evangelización se tiene que caracterizar por eso. Es muy importante el factor testimonial en este momento. El factor testimonial es exigente ser evangelizador en este momento, porque supone que tú vas a ser juzgado, vas a ser... sí, o sea, se te está mirando, se te está pidiendo autenticidad, ¿no? Yo creo que nuestro mundo joven, que tiene montones de crisis de valores, pero algunos valores sí que los tiene muy claros, ¿no? Y yo creo que nuestro mundo joven, un valor que lo tiene muy clarito es el de la autenticidad. Está muy harto de ver gente pues, que tenga doble vida, está muy harto de ver la corrupción, está muy harto de ver que todo el mundo tiene su precio, y quiere autenticidad, ¿no? Y eso, pues, por nuestra parte, creo que pues es un reto muy claro, ¿no? Sí, ciertamente, y es que lo que ha dicho, que hoy en día lo que más llama la atención es el testimonio de vida, de una vida coherente y plena, porque las palabras, bueno, digamos que se las lleva el viento a veces. Bueno, sí, los maestros, si quieres, los predicadores a lo sumo pueden convencer, pero el testimonio es el que puede arrastrar, y este mundo no le vale con ser convencido, no, tiene que ser arrastrado, ¿no? No vale pues un discurso meramente teórico, abstracto, eso está claro. Bueno, don Ignacio, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo en su apretada agenda, de verdad. Bueno, pues estupendo. Nada, que para mí estar con vosotros es como volver a unas raíces que para mí que son inolvidables, y bueno, y le debo tanto al seminario de Toledo que os voy a decir, casi tendría que irme a confesar si a mí me llaman del seminario de Toledo y no atiendo la llamada.
Don José Ignacio, muchísimas gracias. Venga, un Muchas abrazo a gracias, todos. Diego. Vale. Fuerte abrazo. Bien, pues después de esta maravillosa y especial entrevista a don José Ignacio Munilla, hoy pues toca hablar un poquito de San José, ¿verdad, chicos? Y bueno, Juan, nos ibas a comentar algo para introducirlo. Bueno, la verdad, Pablo, es que de San José no hay ninguna palabra en en la Biblia, en el Evangelio, ¿no? Es curioso que es un santo tan importante, pero que es un santo callado, que no se dice ninguna palabra en el Evangelio. Vamos, que haya sido dicha por él. Pero a la vez, bueno, es un hombre muy importante porque tuvo la misión de custodiar al Hijo de Dios en la tierra. Vamos a leer un poco lo que dice el martirologio romano y luego comentamos la vida entre nosotros. De acuerdo. Bueno, hoy es la solemnidad de San José, esposo bienaventurado de la Virgen María, varón justo, nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre para con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado Hijo de José, y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre su familia. Bueno, Pablo, la verdad que la figura de San José hoy en día para nuestra sociedad, pues como padre de familia, es muy importante cuando se ha perdido la figura del padre en nuestra sociedad, ¿no? Que lo vemos. Y yo creo que tiene virtudes a imitar muy grandes. Primero, como protector de la familia. Se lo ve en varios pasajes del Evangelio, como él era un hombre de oración y a través de esa oración, pues protegía al niño Jesús y a la Virgen, ¿no? Bueno, y se ve, por ejemplo, en la huida a Egipto, el viaje, lo que habrá sido eso, estando él con el niño recién nacido, la Virgen, bueno, llegando a Egipto, buscar un trabajo allí, darle a la familia, pues de comer, son cosas difíciles, ¿no? Imaginémonos que Egipto era una ciudad totalmente, no era judía, totalmente pagana, no era su propia religión, no tenía su propia cultura. Bueno, todas estas imágenes que aparecen en el Evangelio pues nos ayudan a meditar sobre la figura de San José. Y otra virtud que podríamos añadir a estas es que San José desarrolló una labor de las más grandes, es decir, custodiar a la Virgen María y a Jesucristo y custodiar que los primeros años de la vida de Jesús en la cotidianidad y en el ocultamiento que tantas veces se habla de la vida de San José en lo ordinario, es decir, no hizo grandes cosas y de hecho, como tú has dicho, Juan, en el Evangelio no aparece ninguna palabra dicha por San José y apenas se le nombra. Bueno, muchas gracias, Juan, por hablarnos de San José. Sí. Y vamos a pasar a la canción que nos ha traído Fernando. Pues vamos hoy a escuchar una canción de la cantante Atenas que se titula Cristo reina, y es que Cristo verdaderamente reina con amor, reina con poder. Cristo es rey ante todo. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte.
Muy bien, queridos oyentes, muchas gracias por su atención. Detendremos nuestros programas durante la Semana Santa y después los retomaremos con la alegría propia de la Pascua. Y nos despedimos no sin antes animarles a que se unan a la asociación Amigos del Seminario. Les dejamos un teléfono para más información. 925 22 52 50. 925 22 52 50. Y concluimos este maravilloso programa en el día de San José con la lectura de la palabra del Señor. Según iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid detrás de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, dejando las redes, lo siguieron. Y según iba un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, también ellos en la barca, reparando las redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron tras él.